En los campos ondulantes de Hampshire, donde el sol parecía acariciar cada hoja de los robles centenarios y el viento corría libre sobre los prados, se alzaban dos propiedades vecinas. La finca de los Whitmore, solemne y orgullosa, conservaba la majestad de una casa solariega con generaciones de linaje inscritas en sus muros de piedra. Al otro lado, los Wilson, con menos abolengo pero con creciente fortuna, administraban sus tierras con eficacia y vigor, fruto del comercio próspero que los había llevado a codearse con la aristocracia local. Los hijos de ambas familias habían crecido juntos, compartiendo risas, carreras a caballo y tardes de pesca en el río que marcaba el límite de sus dominios. Charles Wilson y Thomas Whitmore eran inseparables, unidos por la camaradería que solo la juventud conoce. Sin embargo, aquella amistad tenía una constante interrupción: Violet Wilson. Con apenas 12 años, Violet se empeñaba en seguirlos a todas partes, con los rizos sueltos al viento y los zapatos manchados de barro. Allí donde Charles y Thomas buscaban el silencio de la pesca, allí aparecía ella con una vara improvisada, decidida a demostrar que no era menos capaz que ellos. Pero a menudo, el joven Thomas, con 15 años y la altivez propia de su posición, la miraba con una mezcla de fastidio y arrogancia. Violet, dijo una tarde, cuando ella se sentó obstinada junto a ellos en la ribera, ¿por qué no vas con tu madre a aprender bordado? Esto no es lugar para señoritas. Las palabras cayeron como piedras en el corazón de la niña. Quiso responder, alzar la voz y exigir su derecho a permanecer allí. Sin embargo, lo único que logró fue apretar la caña con manos temblorosas y desviar la mirada para ocultar las lágrimas. Charles, su hermano mayor, intercedió con paciencia. Déjala, Thomas. Al fin y al cabo, no nos hace daño. Pero Thomas, orgulloso y seguro de sí mismo, no cedió. Nos retrasa, Charles. Un día deberás reconocer que tu hermana es solo una molestia, y debe ser educada para que cuando crezca pueda aspirar a un matrimonio conveniente, de lo contrario nadie querrá casarse con ella. Aquel juicio, frío y despiadado, se grabó en la memoria de Violet con la fuerza de una herida invisible. Lo que nadie advirtió fue que, a pesar de aquellas humillaciones, su pequeño corazón ya se había rendido sin remedio al mismo muchacho que la despreciaba. El otoño había teñido los jardines de la finca Wilson con tonos dorados y rojizos, y la brisa fresca del anochecer traía consigo el perfume de las flores tardías. Aquel año, los Wilson ofrecieron un baile de despedida antes de emprender su viaje a las Américas, donde los negocios del señor Wilson prometían nuevas oportunidades. Era una velada pensada para dejar una impresión honorable entre sus vecinos, una celebración que, bajo las luces de los candelabros y el eco de la música, debía sellar recuerdos imborrables. Violet, apenas con 14 años, se había preparado con una ilusión desbordante. Llevaba un vestido blanco sencillo, adornado con cintas azules que su madre había escogido con esmero. Había soñado durante días con un solo instante: bailar con Thomas Whitmore. Aunque solo tenía 17 años, a los ojos de Violet él era el caballero perfecto, la viva imagen de todo lo que deseaba secretamente en un futuro. Mientras los invitados llenaban el salón, Violet lo buscaba entre las sombras y las conversaciones, siguiendo cada uno de sus gestos. Lo observaba reír junto a Charles, conversar con los adultos, moverse con la elegancia que parecía innata en los de su linaje. Reuniendo todo su valor, la niña se acercó cuando la música cambió a un compás más suave. Tiró levemente de la manga de Thomas, con una mirada temblorosa y una sonrisa que luchaba por ser valiente. ¿Bailarás conmigo, Thomas?, preguntó, con la voz frágil pero llena de esperanza. Por un instante, él se quedó en silencio. El joven noble, rodeado de miradas, percibió la risa contenida de algunos compañeros mayores, que observaban con burla la osadía de la pequeña Wilson. El orgullo, ese veneno invisible, se apoderó de él. No esta noche, Violet, respondió con frialdad, casi con desprecio. Busca a otro compañero. Las palabras, tan cortantes como un cuchillo, hicieron que la sonrisa de Violet se desvaneciera. Sintió como las lágrimas acudían a sus ojos, aunque hizo lo imposible por contenerlas. Murmuró un torpe como quieras y retrocedió, hasta desaparecer entre la multitud. Desde la distancia, Charles observó la escena. Una sombra de desaprobación cruzó su rostro, aunque eligió callar para no avergonzar a su amigo. Thomas, en cambio, creyó haber resuelto con firmeza un momento incómodo. No supo, o no quiso saber, que con esas pocas palabras había quebrado el corazón más inocente que alguna vez lo había amado.
Mientras la música continuaba y las risas llenaban el salón, Violet escapó hacia los jardines, escondiéndose entre los rosales. Allí, bajo la luz pálida de la luna, dejó escapar las lágrimas que no pudo reprimir. Se prometió a sí misma no volver a mostrar su corazón tan abiertamente. Años más tarde, cuando los recuerdos de la infancia se difuminaran como un sueño distante, aquella escena seguiría ardiendo en su memoria como la herida más cruel. Y así, con el eco de una música lejana y el sabor amargo del rechazo, Violet partió poco después hacia las Américas, sin saber que algún día volvería transformada, convertida en la mujer capaz de desafiar las certezas del orgulloso Thomas Whitmore. Los días que siguieron al baile parecieron disiparse como la niebla sobre los prados de Hampshire. Muy pronto, la partida de los Wilson se convirtió en el tema principal de conversación en las parroquias vecinas. La familia, cargada de esperanzas y equipajes, se disponía a cruzar el océano en busca de nuevos horizontes. Violet, con apenas 14 años, subió al carruaje aquella mañana con el corazón encogido. Volvía la vista hacia la finca de los Whitmore, esperando ver, aunque fuese por un instante, la silueta de Thomas despidiéndose. Pero no lo halló. Su hermano Charles, en cambio, permaneció a su lado, ofreciéndole una sonrisa que no alcanzaba a borrar la tristeza. El mar se tragó pronto la distancia, y con ella la inocencia de una niña que había amado demasiado temprano. En América, la vida adquirió un ritmo distinto. La ciudad de Boston, vibrante y llena de comerciantes, se convirtió en el escenario donde Violet crecería. Su padre prosperó en los negocios marítimos, y con aquella prosperidad llegó también una educación más refinada para su hija. Profesores de francés y piano acudieron a su casa, damas distinguidas la instruyeron en modales, bordado y danza. Pero Violet, lejos de ser solo una alumna dócil, absorbía con avidez todo conocimiento nuevo. Aprendió a leer a los poetas ingleses y también a los americanos, a debatir con una frescura que sorprendía, a pasear por los salones con la gracia de quien se sabe dueña de sí misma. Los años pasaron, y aquella niña de ojos brillantes se convirtió en una joven de mirada serena, cuyos gestos tenían la elegancia natural de una dama y la determinación de alguien que había conocido un mundo más amplio. Pese a todo, cada tanto, cuando la música de un baile resonaba o cuando un joven pretendía ofrecerle su mano, la memoria le devolvía una escena imborrable, el rechazo de Thomas Whitmore, su negativa cruel en aquella última noche. Y aunque su corazón aún guardaba ese nombre, Violet aprendió a esconderlo bajo un velo de orgullo. Mientras tanto, en Inglaterra, la vida seguía su curso con la constancia del río que nunca deja de fluir. Charles Wilson, ya convertido en un joven de firme carácter, continuó sus estudios en Oxford, donde su amistad con Thomas Whitmore se afianzó aún más. Thomas, heredero de un título que le esperaba como una armadura pesada, creció entre el deber y la expectativa. En Oxford destacó por su ingenio, su destreza en los deportes y la facilidad con que cautivaba a quienes lo rodeaban. Tenía todo lo que un joven noble podía desear: fortuna asegurada, un apellido respetado y un futuro trazado por generaciones. Pero, en el fondo, había algo que ni el prestigio ni la admiración lograban apagar, una inquietud que a menudo lo asaltaba en silencio. Recordaba, sin querer, la figura pequeña de Violet persiguiéndolos en los juegos de la infancia. Recordaba sus ojos húmedos en la ribera del río, o aquel gesto tembloroso en el baile. Sin embargo, lo archivaba en el rincón de los recuerdos incómodos, convencido de que era cosa de niñez, nada más. Con el tiempo, sus padres comenzaron a susurrar con mayor insistencia el nombre de Lady Eleanor Davenport, joven de noble cuna, elegante y respetada en toda la comarca. A ojos de Lord y Lady Whitmore, era la unión perfecta, un apellido antiguo unido a otro de igual alcurnia. Thomas sonreía, asentía y cumplía con las atenciones necesarias. Pero en lo más íntimo de su corazón, se negaba a admitir lo que aún no comprendía, que ninguna dama parecía despertar en él un interés verdadero. Así, en dos mundos distintos, Violet y Thomas crecieron sin saber cuánto se transformaban el uno para el otro. Ella, convertida en una mujer culta y deslumbrante, llevaba consigo la cicatriz de un amor temprano que nunca había cicatrizado del todo. Él, atrapado entre el deber y el vacío de la perfección social, desconocía que la niña que un día había desdeñado regresaría pronto, no como un recuerdo incómodo, sino como la tentación más poderosa de su vida. Y el destino, paciente y silencioso, aguardaba la hora de reunirlos de nuevo. La noticia recorrió Hampshire como un murmullo entusiasmado: los Wilson regresaban de América. Después de más de una década de ausencia,
El carruaje familiar avanzaba de nuevo por los caminos que bordeaban los prados ingleses, trayendo consigo no solo riquezas acrecentadas por los negocios, sino también el misterio de cómo se habrían transformado. Charles había madurado en un hombre serio y decidido, aunque conservaba esa sonrisa franca que lo hacía cercano a todos. Los criados de la finca Whitmore hablaban de Violet en voz baja, con la curiosidad propia de quienes adoran los rumores. Dicen que ya no es la niña de antes, que en América se volvió toda una dama elegante, con modales tan finos como los de una condesa. Aquel día, los Wilson descendieron del carruaje en medio de la expectación. Y allí estaba Violet. Dejó atrás el velo de viaje, y el aire tibio de primavera acarició un rostro que el tiempo había delineado con dulzura. Sus ojos, aún más expresivos que en la infancia, brillaban con la serenidad de quien ha conocido mundos lejanos. Su andar era seguro, delicado, casi etéreo, y su vestido de muselina azul cielo la envolvía como una promesa de frescura. Las damas presentes no pudieron evitar un murmullo de admiración, los caballeros, un silencio atento. La niña que había sido motivo de burlas en los juegos infantiles regresaba transformada en una joven que parecía llevar consigo un aire nuevo, inalcanzable. Y mientras Violet volvía a posar sus ojos sobre la tierra que nunca había olvidado, su corazón latía con fuerza. Porque aunque nadie lo sospechara, ella sabía que más allá de las apariencias y los saludos formales, un nombre aún palpitaba en su interior: Thomas. Fue en la finca Whitmore donde el destino, fiel a su costumbre, urdió el reencuentro. Lord y Lady Whitmore habían invitado a los Wilson a una velada en su salón principal, con el pretexto de darles la bienvenida tras tantos años de ausencia. Thomas, ocupado en las tareas de caballería y asuntos de administración de la finca, había escuchado con la noticia del regreso. Para él, Violet no era más que un recuerdo de la infancia, la pequeña que solía interponerse en sus juegos, la que lloraba con facilidad, la que jamás parecía comprender que los mundos de hombres y mujeres estaban destinados a separarse. No obstante, aquella tarde, al entrar en el salón, la indiferencia se hizo trizas. Entre el murmullo de la orquesta y el resplandor de los candelabros, sus ojos tropezaron con una figura femenina que no logró reconocer de inmediato. Había en ella una gracia extraña, un magnetismo que obligaba a todos a girar la cabeza. Y entonces, como un golpe de verdad, comprendió: era Violet. El corazón de Thomas, tan disciplinado, se rebeló. Había esperado encontrar a la niña de mejillas sonrojadas y mirada insistente, no a esa joven dueña de sí, capaz de eclipsar la sala con tan solo caminar. Violet, al descubrirlo entre la multitud, sintió cómo se agitaban los recuerdos enterrados. El rechazo en aquel baile de la infancia aún ardía en su memoria. Pero esta vez, en lugar de ruborizarse o temblar, inclinó levemente la cabeza y le dedicó una sonrisa contenida, distante, como si él fuese apenas un conocido más. Señor Whitmore, saludó con voz firme, casi musical. Señorita Wilson, respondió Thomas, sin encontrar palabras que pudieran igualar la transformación que sus ojos no podían negar. El silencio que siguió entre ambos fue más elocuente que cualquier frase. Charles, observando de cerca la escena, comprendió al instante lo que ninguno de los dos se atrevía a decir: aquel reencuentro no sería sencillo. La velada prosiguió entre danzas, conversaciones y brindis. Pero para Thomas, cada gesto de Violet, cada risa compartida con otros caballeros, se convirtió en un tormento secreto. Y Violet, aunque mantenía la compostura, sabía que el corazón que había intentado olvidar volvía a latir con peligrosa intensidad. En ese salón, bajo la vigilancia de dos familias y el peso de las apariencias, se reanudaba una historia que jamás había terminado. La llegada de Violet no pasó inadvertida. En apenas unas semanas, los salones de Hampshire se llenaron de rumores: la señorita Wilson ha regresado transformada en una joya de sociedad. No tardaron en aparecer pretendientes dispuestos a cortejarla. Hombres de fortuna, jóvenes oficiales recién regresados de campaña, hijos de terratenientes con ambiciones. Violet los escuchaba con cortesía, aceptaba los bailes, sonreía en las charlas, pero en su interior, ninguno lograba encender la chispa que aún pertenecía a un solo nombre. Thomas, desde la distancia, observaba todo. Cada vez que veía a otro caballero inclinarse hacia Violet, sentía como algo profundo y oscuro lo consumía. ¿Por qué le importaba tanto? Se repetía que ella era solo la hija de un comerciante, una muchacha a quien sus padres jamás aceptarían como esposa. Y sin embargo, cada gesto de Violet lo desarmaba.
Fue durante un té en la finca Whitmore cuando la tensión se volvió evidente. Una de las damas, con sonrisa traviesa, comentó: «Parece que la señorita Wilson atrae más miradas que las flores del jardín, incluso las más distinguidas». Thomas fingió indiferencia, pero sus dedos apretaron con fuerza la taza de porcelana. Violet, con un leve destello en sus ojos, respondió: «No es mérito mío. Los hombres suelen aburrirse rápido de lo que tienen cerca y se distraen con lo que parece nuevo». Las palabras, aunque suaves, parecieron dirigidas a él. En paralelo, la presión de los padres de Thomas se intensificaba. Lord y Lady Whitmore, de carácter respetuoso pero férreo, insistían en que su hijo debía asegurar una alianza conveniente. La candidata perfecta era Lady Eleanor Ashworth, hija de una familia antigua, educada, recatada y con modales irreprochables. Su sola presencia en un salón evocaba la idea de virtud y estabilidad. «Thomas», le dijo una noche su madre, «sabes bien que los sentimientos son pasajeros, pero los lazos entre familias perduran generaciones. Eleanor aportará honor y respeto al apellido Whitmore. No hay nada más que pensar». Thomas escuchó en silencio, incapaz de confesar lo que hervía en su pecho. Porque aunque reconocía la dulzura de Eleanor y no tenía queja alguna de ella, cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de un matrimonio sin pasión. Mientras tanto, Violet, al enterarse de estos rumores, sintió como una daga invisible se clavaba en su interior. Lo había amado en silencio toda su vida, y ahora debía ver cómo lo emparejaban con una dama que representaba todo lo que a ella le habían negado: tradición, linaje, prestigio. El destino, siempre caprichoso, los reunió una tarde de verano en el mismo lugar donde habían jugado de niños, junto al río que atravesaba los límites de ambas fincas. Violet había buscado un momento de soledad, cansada de los pretendientes y de las miradas curiosas. Se inclinaba sobre el agua, recordando los días en que intentaba pescar con Charles y Thomas, cuando una voz la sorprendió. «No imaginé encontrarte aquí». Era Thomas. El tiempo pareció retroceder, devolviéndolos a la infancia, aunque ahora no eran niños, eran un hombre y una mujer, con corazones cargados de recuerdos y anhelos. «¿Y por qué no?», respondió Violet, con un dejo de ironía. «Después de todo, solía venir siempre, aunque ustedes se empeñaban en echarme». Thomas sonrió, apenado. «Éramos unos necios. Yo fui cruel contigo, lo sé». Violet apartó la mirada, conteniendo la emoción. «Cruel sería poco. Pero no importa, señor Whitmore. Todo eso quedó atrás». Sin embargo, sus ojos la traicionaban, brillaban con un resentimiento disfrazado, con un dolor que nunca había sanado. Y Thomas lo percibió. El silencio se extendió entre ambos, roto solo por el murmullo del río. Finalmente, él dio un paso hacia ella. «No sé cómo pedir perdón por lo que hice. Y tampoco sé cómo explicar lo que siento ahora, al verte de nuevo». Violet contuvo el aliento. Su corazón clamaba por escuchar esas palabras, pero su orgullo no le permitía rendirse tan fácilmente. «No hace falta que explique nada, milord. Su futuro está claro. Lady Eleanor es una elección perfecta». Thomas retrocedió como si hubiera recibido un golpe. «¿Es eso lo que piensas?». «Es lo que todos piensan», respondió Violet, antes de girar y alejarse, dejando tras de sí un aroma de flores silvestres y un hombre sumido en la contradicción más dolorosa de su vida. El verano avanzaba, y con él, los rumores de posibles compromisos para Violet. Entre todos los pretendientes, uno destacaba por encima del resto: Lord Edward Blackwood, heredero de una de las familias más antiguas de Inglaterra. Alto, apuesto y dueño de una sonrisa capaz de encantar a cualquiera, Edward poseía lo que a ojos de la sociedad hacía falta: título, fortuna, conexiones políticas y un carácter afable. Su llegada a los salones de Hampshire fue recibida con entusiasmo, y muy pronto, la atención de todos se centró en la posibilidad de que su interés por Violet fuese algo más que un simple capricho pasajero. En una velada en casa de los Whitmore, Edward se acercó a Violet con un gesto galante. «Señorita Wilson, me temo que este vals exige la compañía más encantadora de la sala. ¿Me concede el honor?». Violet, sorprendida por la seguridad de aquel joven conde, asintió con cortesía. La música envolvió a ambos, mientras danzaban, la muchacha sintió las miradas clavadas en ella. Thomas, entre ellas. Desde un rincón, Thomas observaba cada movimiento. El modo en que la mano de Blackwood se posaba en la cintura de Violet,
La manera en que ella sonreía, los murmullos de aprobación que se esparcían entre los invitados, todo le resultaba insoportable. Cuando Charles, entre risas, comentó: «Imagínate, Violet convertida en condesa. Sería el orgullo de la familia». Thomas apretó los puños. Al final del baile, Edward acompañó a Violet hasta donde estaban sus padres. «Señor y señora Wilson, su hija es sin duda la joya más brillante de esta temporada. Espero que me permitan el honor de visitarlos en su finca muy pronto». Lady Whitmore, que había presenciado la escena, intercambió una mirada rápida con su esposo. Aunque conservadores, los Whitmore no podían negar que aquel enlace sería inmejorable, un título respetable para la hija de comerciantes, pero se preguntaban cómo Lord Edward se exponía a ser rechazado por la sociedad al elegir a una joven aunque bella e inteligente no poseía alcurnia ni prestigio. Thomas, en cambio, apenas pudo disimular su tormento. Cada risa de Violet con Edward, cada palabra amable que intercambiaban, era un recordatorio cruel de lo que él jamás podría tener sin desafiar a toda su familia. Esa noche, de regreso a casa, Thomas recorrió los pasillos de la mansión en silencio. Las paredes parecían oprimirlo, cargadas con las expectativas de generaciones. Finalmente, murmuró para sí mismo: «No permitiré que otro la reclame, aunque tenga que enfrentarme a todos». El verano se mostraba generoso con la campiña inglesa, y los jardines de los Whitmore eran escenario de un desfile de caballeros interesados en Violet. Entre ellos, Lord Edward Blackwood destacaba por su porte imponente y su fortuna sin par, que superaba incluso la de Thomas. Su sonrisa era un imán, y su educación impecable dejaba claro que se movía con la soltura de quien ha nacido rodeado de poder. En la primera cena formal a la que asistió Violet, Blackwood se sentó a su lado. «Señorita Wilson», dijo, inclinándose levemente, «debo confesar que ha eclipsado a todas las damas de esta temporada. Espero que me permita el honor de conducirla en el próximo baile». Violet sonrió, con educación, pero guardando su corazón intacto. «Milord, su galantería es excesiva. Pero aceptaré su compañía, con la condición de que la danza no confunda a los presentes». Thomas, observando desde el extremo del salón, apenas pudo controlar un gesto de desdén. Cada palabra amable de Blackwood hacia Violet lo hacía sentir fuera de lugar, no por carencia de título o fortuna, sino por lo que él mismo sentía y nunca había confesado. Pensaba que si no desafiaba a su familia y trataba de conquistar a Violet, toda la vida iba a sufrir por ello. Se dio cuenta que la amaba, pero tenía la convicción que ella no sentía lo mismo. Violet lo ignoraba y no le dedicaba las bellas sonrisas que les brindaba a sus otros pretendientes y en especial a Lord Edward. ¿Cómo iba él a competir con semejante candidato? Sin embargo, en algunas ocasiones había sentido en la mirada de Violet, por breves segundos, una sensación que no podía definir pero que le devolvía la esperanza de poder recuperarla. Una tarde, durante un paseo por los jardines, Violet conversaba con Edward mientras admiraba las flores de la primavera tardía. «Me siento afortunado de haberla encontrado», comentó él, con una sinceridad que parecía ensayada para romper el corazón de cualquiera. «Su belleza y gracia son dignas de un salón real». Violet, mientras escuchaba, no podía evitar pensar en Thomas, que observaba desde la distancia con expresión tensa. La comparación era inevitable. Edward tenía riqueza, linaje, influencia, su familia lo veía como alguien incomparable. Se mostraba determinado y no dudaba en exponerse a las críticas por elegirla. Era todo un caballero. Pero el amor no sabe de conveniencias, y a pesar de todo lo que le ofrecía Edward, ella sentía que su corazón ya tenía dueño: Thomas. Ese nombre era como un ancla establecida en su alma que no podía soltar. Este dilema vivía en el interior de Violet. Su orgullo le decía que ella no merecía que siguiera sufriendo por Thomas. Pero ni siquiera esos pensamientos que intentaba repetirse lograban convencer a su corazón que dejara de latir con una fuerza descontrolada cada vez que lo veía. Violet, dándose cuenta que debía dar una respuesta, dijo con firmeza: «Milord, agradezco sus palabras. Pero la vida nos enseña que no siempre se puede dominar al corazón». Edward guardó silencio, y le brindó una sonrisa cálida, aunque en su interior supo que sus sentimientos posiblemente no fueran tan correspondidos como él lo hubiese deseado. Durante un baile en la finca Whitmore, Blackwood volvió a demostrar su dominio sobre la etiqueta y la admiración de la alta sociedad. Se inclinó hacia Violet con un gesto perfecto, mientras Thomas, atrapado entre el deseo y la desesperación, apenas logró mirarla a los ojos. En un susurro que solo ella pudo escuchar, Blackwood comentó:
Pocos hombres podrían resistirse a su encanto. Muchos darían todo por una sonrisa suya. Violet, con una sonrisa delicada, replicó. Algunos hombres también dan todo sin merecerla. Thomas, escuchando esas palabras desde la distancia, sintió un golpe profundo. Comprendió que no era la riqueza ni el título lo que hacía a Violet interesarse por alguien, sino el amor, y que debía recuperar ese corazón que siempre le había pertenecido a él. Por la noche, en privado, Lady Margaret Whitmore habló con su hijo. Edward Blackwood es, sin duda, un partido perfecto. Rica fortuna, apellido antiguo, un futuro seguro. Pero no entiendo cómo Edward se atreve a desafiar a toda la sociedad pretendiendo unirse en matrimonio con alguien sin abolengo. Thomas le respondió a su madre, hay algo que no puedes comprar como la pasión, la sinceridad y la entrega. Estoy seguro que cuando Violet elija a alguien no lo hará por dinero o prestigio, sino por profundo amor. Al decir esas palabras Thomas comprendió que su lucha no era contra Edward, ni contra su fortuna, sino contra los propios miedos de perder a Violet. Ya no temía enfrentar ni a su familia ni a la sociedad, solo temía el rechazo de ella. La primavera avanzaba y los días se alargaban, bañando los jardines de los Whitmore con una luz dorada que parecía despertar los recuerdos más antiguos. Violet se movía con elegancia entre los salones y los senderos del jardín, siempre observada por los ojos atentos de Thomas y por la sonrisa de Lord Edward Blackwood. Una tarde, durante un paseo junto al río que había sido testigo de tantas aventuras infantiles, Thomas decidió que ya no podía seguir escondiendo lo que sentía. Sus pasos resonaban sobre la grava mientras el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Violet estaba a cierta distancia, recogiendo flores silvestres con la naturalidad de quien pertenece a aquel paisaje, ajena a la tormenta que su presencia provocaba. Violet, dijo Thomas, aproximándose con determinación. Necesito hablar contigo. Ella lo miró sorprendida. Pero no tuvo tiempo para responder, debido a que él continuó diciendo, he sido un necio, lo sé. Te desprecié cuando eras niña y te lastimé sin darme cuenta lo que sentía. Pero he comprendido algo que no puedo seguir ignorando. Se detuvo un instante, buscando el valor que necesitaba. Te he amado siempre, Violet. Y cada día que paso sin decírtelo es un tormento. Violet lo observó, atónita, con los ojos brillantes. Su corazón se agitó, y por un instante, todo el aire a su alrededor pareció suspendido. Siempre, susurró. Desde cuando éramos niños, confesó Thomas, con voz firme. Siempre te vi, siempre te quise, aunque no lo expresara. Y ahora, al verte de nuevo, sé que no podría desear a otra mujer. Nadie me interesa más que tú. El silencio se apoderó de ambos, roto solo por el rumor del río y el canto lejano de un ave. Violet sintió como un torrente de emociones la atravesaba, alegría, alivio, miedo, incertidumbre. Fue entonces cuando apareció Blackwood, impidiendo con su llegada que Violet pudiera expresar su sentir. Con su sonrisa encantadora y sus modales impecables, dijo, «¿Señorita Wilson?» Thomas lo vio y comprendió que la elección era inminente. Luego, le dijo a Violet, «Por favor piensa en mis palabras». Y se retiró convencido que había lo correcto en expresarle sus sentimientos. Ahora sería ella la que tenía que decidir. Violet, todavía notablemente conmocionada por la confesión de Thomas, decidió apartar la mano de Edward y lo miró fijamente. «Lord Edward, sé que sus intenciones son nobles y desearía poder corresponderle. Usted merece un amor completo y mi corazón está en este momento muy confundido. No quiero seguir postergando este vínculo que solo le va a ocasionar dolor. No quiero generarle expectativas cuando yo misma no puedo controlar mi corazón». Edward se detuvo, sorprendido, y tras una breve reverencia, aceptó con cortesía la derrota. Y le dijo, «Señorita Wilson, querida Violet, siempre estarás en mí y ha sido un verdadero honor haberla conocido». Se retiró con su gallardía intacta. Thomas, que había estado como un niño espiando detrás de un árbol, al ver que se retiraba Edward respiró con alivio. Dio un paso hacia Violet y le preguntó, temeroso de que aquello fuese un sueño. Ella lo vio con asombro por su aparición repentina y le dijo, «¿Estabas escondido?» Thomas riendo le respondió que sí, que no pudo controlar su ansiedad cuando apareció Edward y necesitaba saber qué pasaría. Y luego le dijo mirando seriamente, «¿Puedo acaso creer que sea yo a quien amas? Porque mi corazón es completamente tuyo y te voy a amar toda mi vida». Ella le respondió, tomando su mano con delicadeza pero con firmeza,
Al corazón no se lo compra ni se manda Thomas. Y el mío siempre fue tuyo. El joven Whitmore la atrajo suavemente hacia sí, y por primera vez, después de años de silencios, burlas y celos, sus labios se encontraron en un beso lleno de promesas, de recuerdos y de un amor que había sobrevivido a la distancia, al tiempo y a todas las convenciones sociales. En aquel instante, los jardines parecieron contener la respiración. No importaban títulos, fortunas ni expectativas familiares, solo existían ellos, unidos por un sentimiento tan antiguo como verdadero. La noche del gran baile llegó como un torrente de luces, música y expectativas. Los salones de la finca Whitmore, engalanados con candelabros de cristal y tapices bordados, brillaban con el fulgor de una alta sociedad que esperaba ver alianzas, futuros compromisos, y por supuesto, los despliegues de elegancia de Violet Wilson. Ella descendió por la escalera principal envuelta en un vestido de terciopelo azul profundo, que realzaba su porte y su belleza. Cada paso suyo parecía marcar un compás propio, y todas las miradas se volvieron hacia ella. La música comenzó, y los caballeros se apresuraron a invitar a las damas. Violet, con cortesía, aceptó algunos bailes, siempre manteniendo la compostura y la elegancia que le había enseñado la vida en América. Pero cada vez que la mano de Thomas se acercaba para ofrecerle un baile, su corazón se aceleraba y sus dedos temblaban de anticipación. Finalmente, el momento llegó. Thomas se adelantó, apartando cualquier otra interacción y ofreciendo su brazo a Violet con una determinación que ella no podía ignorar. ¿Me concede este baile, Violet?, preguntó, con voz baja pero firme. Ella sonrió, y sus ojos brillaron con una mezcla de alegría, orgullo y amor contenido. Por supuesto, Thomas. Mientras danzaban, todos los murmullos del salón parecieron desvanecerse. Solo existían ellos, los recuerdos de la infancia, las cartas no enviadas, los silencios prolongados y los años de amor escondido. Cada giro, cada inclinación, era un mensaje que nadie más podía comprender. Pero la tensión no había desaparecido del todo. Los padres de Thomas, conservadores y orgullosos, intercambiaban miradas tensas. Ninguno se atrevía a intervenir de inmediato, pero los inquietaba la decisión de Thomas de unirse a Violet. Al final del baile, Thomas condujo a Violet hacia un balcón que daba a los jardines iluminados por la luna. La brisa fresca acariciaba sus rostros mientras él tomaba sus manos con firmeza. Violet, susurró. Esta noche no hay más dudas, no hay más miedos. He esperado demasiado, y ahora solo quiero que el mundo sepa lo que siento. Ella apoyó su frente contra la de él, con una sonrisa que era mezcla de triunfo y ternura. Thomas, siempre supe que mi corazón era tuyo. Ahora todos lo sabrán también. Esa noche, mientras la música continuaba y los invitados murmuraban sobre la elegancia de la pareja, quedó claro que el amor verdadero había vencido a las convenciones, que Violet y Thomas habían superado el orgullo, las expectativas sociales y el peso del tiempo, sellando su destino. Tras el gran baile, la noticia del romance entre Violet Wilson y Thomas Whitmore se extendió rápidamente entre las familias de la comarca. Los murmullos sobre la unión de una joven comerciante con un noble heredero llenaban los salones y paseos. El hecho de que Violet hubiera rechazado a Lord Edward demostraba el genuino y desinteresado amor que sentían, haciendo que las personas que veían esta unión como un desafío a las normas sociales no pudieran dejar de reconocer que se trataba de un amor verdadero. Lord y Lady Whitmore, aunque profundamente conservadores, no podían ignorar la determinación de su hijo. Thomas había demostrado con hechos que su elección no era un capricho juvenil, sino un compromiso profundo y consciente. Su actitud firme, acompañada de la elegancia y la educación de Violet, empezó a suavizar la resistencia de sus padres, aunque lentamente. Thomas, dijo Lady Whitmore una tarde, con un tono que mezclaba severidad y resignación, no puedo decir que apruebe esta unión de inmediato. Pero veo que ni las normas ni nuestras advertencias han cambiado tu determinación. Y, debo admitir, tu elección tiene algo de respeto y sensatez que no puedo ignorar. Thomas asintió con humildad, pero con orgullo contenido. Madre, padre, Violet es mi compañera, mi amor verdadero. Nada de lo que digan ni la presión social puede cambiarlo. La educación refinada de Violet, sus modales impecables, y sobre todo, su sinceridad y su amor hacia Thomas, comenzaron a desarmar los prejuicios de la familia. Lady Whitmore observaba cómo Violet se preocupaba por los asuntos de la finca, cómo apoyaba a Thomas en cada decisión y cómo su corazón permanecía íntegro y generoso. Cada día que pasaba, su aprobación crecía.
sintiendo cómo renacía el cariño que había sentido por esa querida niña. Lord Whitmore, hombre rígido y severo, empezó a notar que la presencia de Violet inspiraba un respeto natural en todos los que la conocían. Comprendió que, aunque la unión no era la que él habría planeado, había en ella un valor y una nobleza que trascendían el dinero y el linaje. Unos días después, la familia Whitmore organizó un almuerzo formal en la finca para reconocer públicamente la unión de Thomas y Violet ante la sociedad. Invitados, vecinos y amigos cercanos se reunieron bajo los grandes ventanales que dejaban entrar la luz del mediodía, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Thomas tomó la mano de Violet mientras recorrían el salón, y su mirada firme la llenó de seguridad. Hoy, Violet, todo lo que hemos esperado se hace visible. Violet le sonrió, apoyando su cabeza en su hombro por un instante, y ambos sintieron que cada uno era merecedor del corazón del otro. Esa tarde el sol se filtraba entre los ventanales, iluminando sus rostros y prometiendo un futuro lleno de respeto, pasión y felicidad compartida. Y en aquel momento, tanto Thomas como Violet supieron que el tiempo, la distancia y los desafíos habían servido para fortalecer su vínculo. El día de la boda amaneció con un cielo claro y una brisa suave que parecía susurrar buenos augurios. Los jardines de la finca Whitmore estaban engalanados con flores recién cortadas, guirnaldas de jazmín y rosas blancas que formaban pasillos de ensueño para los invitados. Todo estaba dispuesto con la elegancia sobria de una familia noble, pero impregnado del calor y cariño que Violet había traído desde América. Violet descendió por la escalinata principal envuelta en un vestido de encaje marfil, bordado con delicados hilos de plata que captaban la luz del sol. Su velo caía con gracia sobre su rostro, y su mirada estaba llena de una mezcla de emoción, serenidad y alegría contenida. Cada paso que daba parecía marcar el inicio de una nueva era, no solo para ella y Thomas, sino también para las dos familias que se encontraban reunidas en armonía. Thomas, vestido con un traje oscuro impecable, esperaba en el altar ubicado en los jardines, con los ojos fijos en la mujer que había amado desde la infancia. Al verla descender, su corazón se aceleró y la sonrisa que se dibujó en su rostro iluminó todo a su alrededor. Violet, susurró cuando ella llegó frente a él, hoy comienzo una vida nueva, contigo a mi lado. Ella sonrió y entrelazó sus manos con las suyas. Y yo, Thomas, comienzo la vida que siempre soñé, contigo. El sacerdote comenzó la ceremonia mientras los invitados observaban en silencio, con sonrisas cómplices y miradas emocionadas. Los Whitmore comprendieron que la unión de Thomas y Violet era la culminación de un amor verdadero, profundo y duradero. La familia Wilson y su hijo Charles, quienes siempre habían percibido el amor de Violet por Thomas, sintieron una profunda felicidad al presenciar la emoción de la pareja. Los votos se pronunciaron con sinceridad y emoción. Thomas prometió a Violet respeto, lealtad y un amor que no conocería límites, y ella le devolvió las mismas promesas, sellando su compromiso con palabras llenas de historia, recuerdos y pasión contenida. Finalmente, los labios de Thomas y Violet se unieron en un beso que fue más que una tradición, fue la consumación de un amor que había sobrevivido al tiempo, la distancia y la presión social. Los invitados aplaudieron mientras el sol caía lentamente, bañando los jardines con un resplandor dorado que parecía bendecir la unión. Y así, bajo el cielo de Hampshire, rodeados de flores, recuerdos de infancia y la bendición silenciosa de todos los que los habían acompañado, Violet Wilson y Thomas Whitmore comenzaron su vida juntos, una vida de amor, respeto y felicidad que ni el tiempo ni la sociedad podrían nunca quebrar. Si al igual que Thomas y Violet, crees en los amores que sobreviven al tiempo, déjanos un me gusta y suscríbete a este canal para no perderte las historias más románticas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de este final?